paz del Señor a todos. Hoy saludamos y damos la bienvenida a cada uno de los que van a escuchar la lección número 5. No se deje engañar. Oramos a Dios. Padre nuestro, damos la honra, la gloria, el honor, la alabanza a usted y el agradecimiento por todas las bendiciones, por darnos vida, por brindarnos salud, proteger y cuidar a cada uno. Gracias porque también nos ha dado el sustento, el alimento diario en nuestros hogares. La gloria y la honra es para usted, mi Dios. También solicitamos su presencia, que el Espíritu de Dios esté, Señor, administrando nuestros labios, nuestras vidas, para poder estudiar esta lección en este día. Bendiga a cada uno de los oyentes y que el Espíritu de Dios también esté con ellos. Gracias y acompáñenos en el nombre de Jesús. La lección de hoy es la número 5. No se deje engañar. Es una advertencia que el apóstol Pablo da a los colosenses en esa época y que hoy también reviste una importancia para nuestros tiempos y de la cual nosotros debemos tomar esa enseñanza de no dejarnos engañar. Es una advertencia porque claramente hay engañadores y que Dios a través del apóstol Pablo nos advierte a que no nos dejemos engañar. Por lo tanto, para no dejarse engañar también debemos nosotros tener conocimiento, debemos saber el actuar del engañador. Vamos a desarrollar esta lección. No se deje engañar. Tenemos un objetivo, es comprender la singularidad de la persona y obra de Cristo, para no dejarse engañar por las trampas de los falsos maestros. Texto básico. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Introducción. Las noticias falsas no son una amenaza recién surgida. Aunque la expresión existe desde el siglo XIX, su práctica es tan antigua como la historia de la civilización. En la iglesia de Colosos no fue diferente. Había falsos maestros con falsas filosofías y vanas sutilezas, terminología que es prácticamente equivalente a la expresión tomarle el pelo a alguien. Estas falsas enseñanzas eran muy peligrosas, un veneno letal. En este contexto, Pablo exhorta a los cristianos colosenses conversos que vivan de acuerdo con la creencia que habían abrazado, que es la suficiencia de Cristo y su obra salvadora, y rechacen las falacias de las tradiciones de los falsos maestros. La persona y la obra de Cristo son suficientes. No hay nada que agregar. Dicho esto, veamos qué es posible aprender de este estudio. Enfocando el tema, no se deje engañar. Que nadie los atrape. Esta fue la señal de peligro que Pablo fijó en el versículo 8. Atrapar podría significar hacerse prisionero de guerra. El escape consistía
en enfocarse en la teología correcta acerca de Cristo. Observe cómo el pasaje del capítulo 2, desde el versículo 6 al 15, repite las expresiones Él, en Él, juntamente con Él. Todo el tiempo enfatizando a Jesús. Pablo hace 4 afirmaciones importantes sobre la persona y la obra de Cristo, frente a la herejía de los falsos maestros. 1. Reafirmando la suficiencia de Jesús. Los falsos maestros que rodeaban la iglesia de Colosos no creían en la suficiencia de Cristo. Para ellos, Cristo era un mediador más. Por lo tanto, en primer lugar, Pablo comienza este pasaje con el imperativo anden en él, versículo 6, y empieza a describir con 4 imágenes vividas que los cristianos necesitan para ser firmes en Jesús. Él es todo lo que necesitamos para caminar y para crecer en la vida cristiana. Cada una de estas imágenes fue revelada por un verbo diferente, el versículo 7. Colosenses 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La primera imagen que aparece con el verbo arraigado, que significa fortalecer con raíces. Es la imagen de una raíz, porque el verdadero cristiano está arraigado en el Señor, como un árbol. Después aparece el verbo edificado, que recuerda la imagen de un edificio que está bien cimentado. El tercer verbo, confirmado, es un término legal que sugiere un contrato que ha sido ratificado y hecho obligatorio. En cuarto y último lugar, es posible observar el término rebosando y abundando, utilizado frecuentemente por Pablo. La imagen de un río desbordando sus orillas es sugerente. Caminando en Cristo, debemos crecer, debemos rebosar de acción de gracias. Todas estas imágenes son la confirmación de la seguridad que tenemos en Jesús. Los malvados que atacaban doctrinariamente a la iglesia no podían resistir a los que caminaban con firmeza en Jesús. Número 2. Reafirmando la identidad de Jesús. El versículo 9 de Colosenses capítulo 8, aunque pequeño, es como una bomba lanzada sobre los falsos maestros. Colosenses el capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos falsos maestros probablemente eran judíos gnósticos. Este versículo nos reafirma quién es Jesús. Él es Dios. Miremos el contexto histórico. Los gnósticos sostenían que Dios tenía varias emanaciones, a las que llamaban eones. En estas emanaciones eventualmente uno encontraría el demiurgo, un ser divino menos puro, que sería capaz de crear y entrar en contacto
contacto con la creación. Para estos falsos maestros, todas estas emanaciones tomadas como grupo comprendían plorema, es decir, plenitud. Pablo refuta a tales hombres en los términos que ellos mismos usaban. En lugar de llamar a Jesús un demiurgo o una simple emanación de Dios, el apóstol dijo que en Jesús toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente. En otras palabras, Jesús es el Dios perfecto, que se hizo carne. La idea es aún más robusta cuando pasamos al idioma original, el griego. Para divinidad, Pablo usó el sustantivo griego theotes, que se refiere a la esencia misma de la divinidad, en lugar de una mera cualidad o atributo. Jesús es Dios en esencia. Si una de las primeras cosas que atacan los herejes es la divinidad de Jesús. Número 3. Reafirmando la dignidad de Jesús. La dignidad de Jesús es indiscutible. Es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Versículo 10. Ofender a un perro no es lo mismo que ofender a un rey. En el caso de los falsos maestros, estos estaban insultando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Lo que hizo que su pecado fuera terriblemente más grave. Reconocer la dignidad del puesto que ocupa Cristo era un asunto muy serio para los miembros de la Iglesia. Vinculado a este tema, podemos destacar dos cosas maravillosas sobre la dignidad del Maestro. Primero, que nuestro Señor fue humillado, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Segundo, nuestro Señor fue exaltado, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Así Jesús, que ya tenía dignidad por ser Dios entre nosotros, también fue exaltado por su obra de salvación. Romanos el capítulo 3, versículo 30. El impacto es que Jesús no se hizo hombre solo como arrendatario temporalmente. Este Cristo exaltado se convirtió en el Dios hombre para siempre. Prueba de esto es que muchos años después de que Jesús ascendió a un cuerpo glorioso al cielo, Pablo dijo que la plenitud de la divinidad habita en él corporalmente. Número 4. Reafirmando la obra de Jesús. Pablo ya dijo en el versículo 10 que en él han sido hechos completos. Colosenses el capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, del versículo 11 al 15, continúa también argumentando. Hernández Díaz López lo divide en 5 puntos. Hay 5 grandes obras realizadas por Cristo para beneficio de la Iglesia. Primero, transformación interior. Mientras que la circuncisión judía era una marca externa, Jesús hizo una obra interna, despojándonos del viejo hombre. Lo mismo que cuerpo de la carne, versículo 11. Cuerpo de esta muerte, Romanos 7:24, o cuerpo de pecado, Romanos 6:6. En segundo lugar, Jesús nos ha dado una vida radicalmente nueva. Colosenses capítulo 2, versículo 12, y versículo 13, la primera parte. Tan nueva que no se puede comparar a una persona enferma que sale del hospital, sino a una persona muerta que resucita de la tumba. En tercer lugar, proporcionó el perdón definitivo de los pecados. Capítulo 2 de Colosenses, el versículo 13, la segunda parte. El Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuarto, Jesús nos concedió la cancelación total de la deuda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El cancelar de nuestra deuda, del versículo 14, también puede ser una referencia a quitar frotando, al igual que se quitaba la escritura en la cera o en una pizarra. Además, en el mundo antiguo, cuando se anulaba una ley, decreto o prescripción, se fijaban a un tablero con un clavo. Así, en la cruz de Cristo, nuestra ley, nuestra lista de deudas fue crucificada. Juan, el capítulo 19, versículo 30. Expresa precisamente eso, porque la palabra griega teletestai significa se ha pagado, consumado es, estamos en paz. Quinto, Cristo también triunfó sobre principados y potestades. La figura pintada en el versículo 15 es del desfile oficial conocido como triunfo romano. Cuando los capturados en una batalla eran expuestos como un activo entre la gente, este es Jesús y es único. Los poderes demoníacos son una presa de guerra. La boca de los falsos maestros debe callarse, dando paso a los gritos de Hosana, es decir, sálvanos. En vista de todo esto, no hay forma de no rendirse a la indiscutible unicidad de Cristo y su obra. Enfocando la vida, centrémonos
en la singularidad de Jesús. En este estudio se aprendió una lección muy importante. Se trata de enfoque. De principio a fin, Pablo se refirió a Jesús con expresiones como Él, en Él, junto con Él. Con esto se nos enseña a alimentar una mirada fija en Jesús. Esta es la forma correcta de evitar el engaño de hombres malvados. Es algo similar como dar en el blanco. Fije los ojos en el lugar correcto. De lo contrario, la posibilidad de cometer un error es grande. Es mucho más fácil reconocer un producto falso cuando ya hemos tenido contacto con el producto verdadero. De manera similar, es mucho más fácil vencer a los falsos maestros cuando estamos en contacto con el verdadero maestro. Primera de Juan en el capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, debemos permanecer arraigados en Él, edificados, confirmados y creciendo. ¿Hemos actuado de esa manera? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a estudiar lo que la Biblia tiene que decir acerca de los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a mantener la comunión con Dios? Número 2. Esté alerta a las trampas de los falsos maestros. Otra nueva advertencia. Cuando nos enfocamos en Jesús, también estamos atentos a las trampas de los herejes. Una cosa es consecuencia de la otra. Estar alerta es esencial, estar vigilante, estar atento, no descuidarse, ya que las herejías suelen ser sutiles. Según Colosenses capítulo 2, versículo 8. No siempre tienen ese aspecto repugnante, con un tridente en la mano. A veces usan chaqueta y corbata, e incluso les gusta citar la Biblia. Escrito está, Lucas, capítulo 4, versículo 10. Y los falsos maestros y el enemigo conocen esto. Incluso Jesús fue tentado con esta frase. Escrito está. No se deje engañar. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Según Juan el capítulo 10, versículo 10, en su primera parte. En este texto Jesús se refirió a los falsos maestros. En este caso, los fariseos. Nadie roba, mata o destruye sin hacerlo en silencio. De hecho,
Vivir en este mundo es cruzar un campo minado espiritual. Y por eso debemos valorar aún más el consejo de Gálatas, el capítulo 1, versículo 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Quizás usted alguna vez se ha encontrado con enseñanzas sutiles basadas en la Biblia. Quizás usted también puede coincidir o no coincidir de permanecer siempre vigilante, atento ante los falsos maestros. Debemos tener cuidado con las falsas doctrinas, falsos maestros que sutilmente muestran enseñanza y que nos pueden llevar al error. Por eso debe usted estar siempre preparado, tener el conocimiento con respecto a este tema, poder defender, poder identificar, conocer las doctrinas de nuestra iglesia, que son más las doctrinas de la palabra de Dios, para que así ningún falso maestro sutilmente pueda llevarnos al error. Espero que hayamos aprendido esta advertencia que Pablo da a los colosenses, pero que hoy también son enseñanzas vigentes para nuestros tiempos, para estar atentos, siempre vigilante, siempre preocupado de aprender más, de obtener mayor defensa, tener más conocimiento de la palabra de Dios para poder redarguir cuando seamos atrapados por falsos maestros, poder contrastar la enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios. Desafío misional. Gracias a Dios que nos permitió llegar al final de esta lección. ¿Qué hacemos ahora? Dar los primeros pasos para vivir lo que estudiamos. Debemos estar atentos. No solo tenemos que protegernos de las astillas causadas por las herejías difundidas dentro y fuera de las iglesias, también debemos actuar en defensa de quienes son más vulnerables a estos ataques. Esto es parte de nuestra misión y puede resultar en la salvación de las almas. Dado que es una guerra espiritual, no deje la trinchera desprevenida, no descuidarse. Administrar el tiempo que pasa estudiando temas bíblicos es un gran comienzo. La lectura, el conocimiento bíblico, es un pilar fundamental del cristiano. En vista, nadie necesita ser médico para ser un experto defensor de la palabra. Después de afinar su conocimiento, trate de anunciar la verdad a quienes le rodean con mansedumbre, según 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 25. Haga como Pablo y comience con una visión centrada en Cristo. Una recomendación: no hacer esto sin primero doblar las rodillas a Dios y pedirle a Él la sabiduría necesaria para enfrentar a los falsos maestros. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Yemen. Población 30,2 millones. Cristianos, algunos miles de cristianos. La religión
el islamismo. Gobierno es de transición. Y el dirigente, Al-Rabu Mansur Hadi. Según Hebreos 13, versículo 3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Misión Puertas Abiertas, ¿cierto?, publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso, puede incluso llegar a la muerte. A continuación se presentará el país que se encuentra en el puesto número 7 de este ranking de persecución, según la información en el año 2021. Como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración. Por estos cristianos, estas transcripciones se realizan con la autorización de Puertas Abiertas. Los cristianos en Yemen suelen mantener su fe en secreto, porque si son descubiertos, pueden ser condenados con pena de muerte. Qué difícil situación. Dejar el Islam está prohibido y todos los yemeníes son considerados musulmanes por el Estado. Los cristianos de origen musulmán son los más vulnerables a la persecución y estos constituyen ahora la mayor parte de la población cristiana en Yemen, ya que la guerra en curso ha llevado a muchos cristianos expatriados y migrantes a abandonar el país. Los grupos extremistas islámicos amenazan a estos cristianos y las tribus pueden matar o prohibir a cualquier miembro que se convierta al cristianismo. El sur del país, donde hay una fuerte presencia de Al-Qaeda, es particularmente peligroso. La guerra en curso, la crisis humanitaria y la pandemia del COVID-19 en Yemen han afectado a todos los ciudadanos, pero los cristianos se han visto aún más debilitados. Allí la ayuda de emergencia o distribución de alimentos se realiza principalmente a través de organizaciones que recurren a los dirigentes islámicos y a las mezquitas locales para brindar dicho apoyo. Oración. Oremos por el pueblo yemení, que acabó de pasar por guerras continuas, inundaciones, plaga de saltamontes y el COVID-19, y para que la gente pueda empezar a reconstruir su vida. Hermanos, hermanas, oyentes, hemos finalizado el estudio de número 5 de esta lección. Permanezcamos atentos a los falsos maestros. Tengamos cuidado. Sea precavido. Sea vigilante. Estamos en los últimos tiempos donde los falsos maestros van a aflorar más todavía, con doctrinas engañadoras que sutilmente la introducen. Que el Señor bendiga a cada uno y que podamos aprender a través del estudio de estas lecciones. Y hoy, algo muy importante, estar atento a los falsos maestros. Que el Señor